Cuando uno crece en el campo, aprende a leer la tierra y el cielo, a escuchar el viento y a entender los susurros de la naturaleza. Mis abuelos siempre me decían que la tierra tiene memoria, que recuerda todo lo que ha pasado sobre ella. De niño, creí que eran solo historias para asustar a los pequeños, hasta que, durante un verano en la milpa, descubrí que esas palabras tenían más verdad de lo que hubiera deseado. Ese verano había regresado al rancho de mis abuelos para ayudar con la cosecha. Me encantaba la vida sencilla del campo, lejos del ruido y el ajetreo de la ciudad. Las mañanas frescas estaban llenas del canto de los pájaros, las tardes de trabajo bajo el sol y las noches despejadas y llenas de estrellas que parecían estar al alcance de la mano. Sin embargo, ese verano fue distinto, marcado por eventos que aún hoy no puedo olvidar. Todo comenzó una mañana, antes del amanecer. Caminaba hacia la milpa, disfrutando del aire fresco, cuando noté algo extraño en el suelo. Eran huellas, rastros de pisadas humanas que no reconocía. Eran frescas, impresas claramente en la tierra húmeda por el rocío de la noche. Al principio, pensé que alguien del rancho había salido temprano, pero las huellas eran demasiado grandes para pertenecer a mi abuelo, y no había otros trabajadores en ese momento. La curiosidad me impulsó a seguirlas, con la esperanza de descubrir quién había estado en nuestra tierra. Las huellas me llevaron a través de los campos, serpenteando entre las hileras de maíz. A medida que avanzaba, una sensación extraña se apoderaba de mí. El aire se volvía más frío y pesado, y el silencio era casi opresivo. Finalmente, las huellas se detuvieron en el borde de la milpa, donde la tierra se encontraba con el bosque. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Sentí como si algo o alguien estuviera oculto entre los árboles, observándome. Regresé al rancho y le conté a mi abuelo sobre las huellas. Él frunció el ceño y me miró con preocupación. Me dijo que nadie del rancho había salido esa mañana y que las huellas no podían ser nuestras. Su rostro mostraba inquietud, como si algo le estuviera molestando. Me advirtió que si volvía a ver las huellas, no las siguiera y que le avisara de inmediato. Esa noche me costó dormir. No podía dejar de pensar en las huellas y en la extraña sensación que había tenido en el bosque. Alrededor de la medianoche, un ruido me despertó. Al principio pensé que había sido un sueño, pero luego lo escuché de nuevo. Era un susurro, suave y lejano, como si el viento estuviera hablando. Me levanté y miré por la ventana. La milpa estaba bañada por la luz de la luna, y en el borde del campo vi una figura oscura. El miedo se apoderó de mí, pero algo me detuvo de despertar a mi abuelo. Sentí que debía enfrentar aquello por mí mismo. Me vestí rápidamente y salí de la casa, armado solo con una linterna y mi determinación. La figura seguía allí, inmóvil, como esperándome. Cuando llegué al borde de la milpa, la figura había desaparecido. Iluminé con la linterna, pero no vi nada. Sin embargo, el susurro continuaba, más fuerte, como si viniera de todas direcciones. De repente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Las huellas estaban de nuevo allí, frescas y claras, como si alguien hubiera estado caminando mientras yo me acercaba. Decidí seguir las huellas una vez más. Esta vez me llevaron más adentro del bosque. Con cada paso, el susurro se hacía más fuerte, hasta volverse casi ensordecedor. Finalmente, llegué a un claro en el bosque. Allí, en el centro, vi algo que me heló la sangre. Había un círculo de piedras, antiguo y cubierto de musgo, con símbolos grabados que no reconocía. En el centro del círculo, una luz tenue parpadeaba, como una vela a punto de apagarse. Entonces la vi. Era una figura humana, o lo que quedaba de ella. Estaba desgarbada y pálida, con ojos hundidos y una mirada de desesperación infinita. Sus labios se movían, formando las palabras del susurro que había escuchado. No entendí lo que decía, pero supe que estaba atrapada, condenada a vagar por la tierra. Retrocedí,
Aterrado, tropecé y caí al suelo, y cuando levanté la vista, la figura había desaparecido y la luz se había desvanecido, dejándome en completa oscuridad. Corrí de regreso al rancho sin detenerme hasta llegar a la seguridad de la casa. Conté a mi abuelo lo que había visto, y su rostro se tornó grave. Me explicó que lo que había encontrado era un sitio de antiguas ceremonias, un lugar donde se creía que las almas de los muertos podían quedar atrapadas. Desde ese momento, las cosas en el rancho cambiaron. Las huellas aparecían todas las noches, y el susurro nunca cesaba. Mi abuelo y yo intentamos limpiar el sitio en el bosque, rezando y colocando ofrendas, pero nada parecía funcionar. La figura seguía apareciendo, cada vez más cerca de la casa. Finalmente, mi abuelo decidió que debíamos irnos. Empacamos nuestras cosas y dejamos el rancho sin mirar atrás. Nunca supimos exactamente qué era lo que había en ese bosque, pero sabíamos que era algo que no pertenecía a este mundo. Algo que había sido despertado y que no podía ser apaciguado. Esa experiencia me marcó profundamente. Aprendí que algunas historias de los ancianos tienen más verdad de lo que podemos imaginar, y que la tierra guarda secretos oscuros y profundos. Ahora, cada vez que veo huellas en la tierra, recuerdo el rancho y el susurro en el bosque, y sé que hay cosas que es mejor no despertar. La vida en el campo es dura, pero también es un recordatorio constante de que hay más en este mundo de lo que podemos ver. A veces, lo que no podemos ver es lo más aterrador de todo. Poco después de salir de la universidad, un amigo nuestro, al que llamábamos Livewire, por una vieja broma, no tenía mucho dinero. Su tía y su tío, que vivían en una granja, le ofrecieron quedarse en un cobertizo que tenían en la propiedad hasta que consiguiera un lugar propio. Era un lugar sencillo, ubicado justo al borde de la propiedad, cerca de una densa arboleda que bloqueaba casi por completo la señal de Wi-Fi. Sin embargo, a Livewire no le molestaba. De hecho, estaba más que agradecido. Decía que era un lugar tranquilo, y nos presumía constantemente lo perfecto que era, insistiendo en que teníamos que ir a verlo. Para ese entonces, Livewire llevaba unas 3 semanas viviendo en el cobertizo. Al final, mi novio, Cole, se animó y decidió pasar una semana con él. Según Cole, el cobertizo estaba bastante bien. Tenía electricidad, calefacción, un ventilador, una pequeña cocina y un baño. La señal de teléfono era un poco mejor que la de Wi-Fi, aunque no era excelente. Livewire incluso había logrado conectar su PlayStation a la televisión. Después de que Cole llegó y desempacó sus cosas, los dos decidieron dar un paseo por el bosque cercano hasta un estanque. Pasaron la tarde nadando y pescando, pero cuando decidieron volver, ya estaba oscuro. Por muy cliché que suene, el bosque estaba completamente en silencio. Esto puso a Cole en alerta, pero Livewire solo se rió de él. Caminaron un poco más hasta llegar al cobertizo, y justo cuando Livewire iba a abrir la puerta, ambos escucharon un aullido parecido al de un coyote. Cole miró a Livewire con el rostro pálido. ¿Escuchaste eso?, le preguntó Cole. Livewire soltó una carcajada. ¿Qué? Solo es un coyote. No seas paranoico. Eso no era un coyote, insistió Cole. Sonaba raro, lento, como si estuviera prolongado. Livewire terminó de abrir la puerta y entraron. Cole trató de ignorarlo, pensando que tal vez Livewire tenía razón. Pero mientras jugaban en la PlayStation, volvió a escuchar ese mismo aullido. Era como si alguien lo hubiera grabado y lo estuviera reproduciendo en un bucle fantasmal. Esa noche, alrededor de las 11, decidieron irse a dormir. Pero el silencio en el bosque era tan extraño que Cole no podía relajarse. Pronto, el ronquido de Livewire se escuchó en el cobertizo, y después de un rato, comenzaron los aullidos otra vez. Esto pasó las primeras 2 noches, pero fue en la tercera cuando todo se salió de control. Alrededor de las 2 de la madrugada,
Cole se despertó de golpe, sintiendo el corazón acelerado y mucho calor. Se levantó, fue al baño, se lavó la cara, y el silencio en el bosque le pareció aún más denso. Caminó hacia el ventilador al pie de la cama, pero en cuanto estuvo a punto de encenderlo, se congeló. El aullido se escuchó otra vez, solo que esta vez estaba cerca, demasiado cerca. Parecía como si el coyote estuviera justo afuera del cobertizo. Cole encendió el ventilador, caminó lentamente hacia la ventana que estaba detrás de las camas y miró hacia afuera, pero no vio nada. Sin embargo, el aullido volvió a escucharse, aún más cerca. Con rapidez y en silencio, se metió en la cama y se cubrió con las cobijas, dejando solo sus ojos al descubierto. Los aullidos se volvieron tan intensos que estaba seguro de que Livewire se despertaría en cualquier momento. Después de un largo aullido que resonó por toda la noche, el silencio volvió. Solo se oían los ronquidos de Livewire y el suave zumbido del ventilador. Pasaron unos minutos en completo silencio, hasta que Cole escuchó pasos pesados sobre la grava afuera del cobertizo. Con cuidado, levantó la cabeza lo suficiente como para echar un vistazo. A la luz de la luna llena, vio la sombra de una figura musculosa, cubierta de pelo, con grandes orejas y de pie sobre dos patas. Cole no se atrevió a mirar directamente hacia la ventana para ver qué estaba proyectando esa sombra. El tiempo parecía alargarse mientras aquella cosa permanecía ahí, observando. Le parecieron horas hasta que finalmente la figura giró hacia el bosque y se alejó. Al moverse, Cole alcanzó a ver que tenía un hocico, como el de un perro. A la mañana siguiente, le contó todo a Livewire, pero él solo se rió, pensando que era una broma. Cole se quedó el resto de la semana, pero no volvió a acercarse al bosque. Hace unos 10 años, tuve mi primer encuentro con algo que no parecía de este mundo. Fue una noche oscura, mientras regresaba del hospital con mi madre. Vivíamos en la mitad de Farmers Loop, en Fairbanks, Alaska, y para volver a casa, tomamos el lado este del camino, el más cercano al hospital. Justo después de girar hacia Farmers Loop, hay un claro en el bosque. Es lo bastante grande para parecer un campo, aunque no llega a serlo del todo, y en el centro se levanta una enorme torre metálica rodeada de árboles. Yo iba en el asiento del copiloto, y mi mamá llevaba las luces altas para iluminar bien la carretera. Cuando nos acercábamos al claro, vimos algo moverse. Al principio pensamos que era un perro, pero, en cuanto salió de la zanja y quedó iluminado, supimos que no lo era. Se arrastraba en 4 patas, pero su figura recordaba más a la de una persona desnuda, con la piel pálida, demasiado pálida para ser natural. Mi madre empezó a gritar y pisó el acelerador. Yo era solo un niño, pero el miedo se me clavó en los huesos. Mientras pasábamos junto a esa cosa, levantó la cabeza. Su cara parecía no tener ojos, o tal vez los tenía completamente negros. Tampoco tenía boca, pero de algún modo trató de sonreír, o eso me pareció. Esa noche, después de llegar a casa, no hablamos más del tema. Incluso años después, cada vez que traté de mencionarlo, mi madre decía no recordar nada, aunque siempre tenía una expresión que me hacía dudar de sus palabras. Por esa experiencia, siempre evité esa parte de Farmers Loop, pero no es el único motivo. Con los años, la zona empezó a cambiar. Lo que antes era un lugar tranquilo y acogedor, se volvió extraño, como si estuviera envenenado. La gente que vive ahí parece llevar vidas normales, pero hay algo raro, como una falsa felicidad que se siente en el aire. Cerca también hay un campamento de personas sin hogar, un sitio al que llaman el cementerio de los muertos. Dicen que si pasas demasiado tarde, te toparás con un hombre que se queda en el borde del camino, mirándote fijo, sin moverse. Después de esa noche, no volví a ver ninguna criatura extraña, y llegué a convencerme de que quizá lo había imaginado.
Pero una década después, algo sucedió que me hizo reconsiderarlo todo. Decidí salir a dar una vuelta nocturna y tomé Sheep Creek Road, pasando por la universidad. Iba distraído, cuando de repente vi un destello en el cielo, como una explosión de luz. Pensé que era algo raro, pero lo dejé pasar. Sin embargo, unos minutos después, otro destello iluminó el cielo y, justo en ese momento, se encendió la luz de advertencia de las llantas en mi auto. Como ya me había dado problemas antes, decidí regresar a Fairbanks para llenarlas de aire. Mientras buscaba un lugar para dar la vuelta, vi el origen de los destellos. Rayos. Pero no eran como cualquier rayo que hubiera visto antes. 6 rayos surgían del mismo punto en el cielo, curvándose hacia afuera y cayendo todos en el mismo lugar. Y lo más extraño de todo, no hacían ruido. Luego de arreglar lo de las llantas, volví al lugar para observar más de cerca. Los destellos se repetían cada 3 minutos y, al parecer, también habían llamado la atención de varios vecinos de Sheep Creek que estaban fuera de sus casas mirando al cielo. Al dar la vuelta en una curva, me envolvió una oscuridad que no era la típica de la noche. Era una negrura casi palpable, en la que apenas podía ver el camino y las siluetas de los árboles iluminados por mis luces. Seguí avanzando hasta acercarme a las vías del tren, justo frente a las colinas de donde provenían los relámpagos. Y entonces hubo otro destello, más intenso que los anteriores. Esta vez, la luz iluminó todo a mi alrededor durante unos 10 segundos, y en medio de los rayos pude distinguir una figura humana. Tenía brazos, piernas, torso y cabeza. Luego de ese destello, todo se quedó en silencio y los relámpagos cesaron. No perdí ni un segundo en dar la vuelta y regresar a casa, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Así que aquí va mi advertencia para los que viven o visitan Fairbanks. Eviten esas carreteras de noche. Podrían encontrarse con el monstruo sin ojos o con la figura en el relámpago. Y estoy casi seguro de que ninguna de las dos tiene buenas intenciones. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido el campo. Los días, para mí, transcurren entre los surcos y las semillas, cuidando la tierra con la esperanza de que, al final, me devuelva sus frutos. Estas tierras han estado en mi familia por generaciones, y he heredado el conocimiento y la dedicación que mis abuelos y padres pusieron para mantener la cosecha próspera. Sin embargo, este año algo extraño comenzó a suceder. Algo que nunca había visto antes. Algo que me llenó de un miedo profundo. Todo comenzó hacia el final del invierno. Los primeros brotes verdes surgieron con fuerza, y todo indicaba que sería una buena temporada. Pero al acercarse la primavera, noté que algo no estaba bien. Las plantas que debían crecer fuertes y saludables empezaron a mostrar signos de marchitamiento. Las hojas se volvían amarillas, quebradizas, y los tallos se inclinaban, como si hubieran perdido toda su vitalidad. Era como si la tierra misma les estuviera chupando la vida. Probé todo lo que sabía. Cambié los fertilizantes, ajusté el riego e incluso llamé a un especialista para que analizara el suelo. Pero nada funcionó. Cada día que pasaba, veía cómo mi cosecha se moría lentamente. Mis noches se llenaron de insomnio y preocupación, tratando de entender qué estaba sucediendo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro que parecía venir de afuera. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido se volvió más claro. Eran voces, hablando en un tono bajo y siniestro. Me levanté, intrigado y asustado a la vez. Tomé una linterna y salí al campo, siguiendo el sonido. La noche estaba en calma, y la luna llena iluminaba el terreno con un brillo frío. Los susurros parecían guiarme hacia el centro del campo, justo donde las plantas estaban más afectadas. Con cada paso, el aire se volvía más frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Al llegar al centro del campo,
Los susurros se detuvieron de golpe. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que estaba pasando, cuando de repente sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el aire estaba cargado de una energía extraña que me puso la piel de gallina. Me di la vuelta para regresar a casa, pero al girar, vi algo que me dejó paralizado. Las sombras de las plantas marchitas comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas. Las raíces emergieron del suelo, retorciéndose como serpientes. Y en el centro del campo, una figura oscura se levantó lentamente. No tenía una forma clara, pero sus ojos brillaban con un fuego rojo, casi infernal. Quise retroceder, pero mis piernas no me respondían. La figura se acercó a mí, y pude sentir su frío penetrante. Los susurros volvieron, esta vez más fuertes, como si fueran gritos de almas perdidas atrapadas en la tierra. Caí de rodillas, incapaz de soportar la presión. Sentí que mi mente se nublaba, y justo antes de perder el conocimiento, la figura se inclinó y susurró algo en mi oído. Desperté al amanecer, tirado en el suelo del campo. La figura había desaparecido, y el silencio del día reemplazó aquellos susurros aterradores. Me levanté como pude, adolorido y confundido, y regresé a la casa sin saber cómo explicar lo que me había pasado. Durante los días siguientes, las cosas solo empeoraron. La cosecha continuaba muriendo, pero ahora me daba cuenta de que no se trataba de sequía ni de una enfermedad común. Había algo oscuro, algo maligno en la tierra, algo que absorbía la vida de todo lo que tocaba. Cada noche los susurros volvían, y cada vez eran más intensos. Recordé entonces las historias que mi abuelo solía contar sobre los espíritus y maldiciones que acechan en el campo. Fue entonces que comprendí que necesitaba hacer algo para romper el mal que estaba destruyendo mis tierras. Recordé un ritual antiguo que mi abuelo mencionó una vez. Según él, había un espíritu guardián de la tierra, y para apaciguarlo era necesario hacer una ofrenda en el corazón del campo. Esa noche, armé una pequeña ofrenda con los pocos frutos que quedaban, algunas de mis pertenencias personales, y encendí una hoguera en el centro del campo. Mientras recitaba las palabras que recordaba, sentí de nuevo esa presencia, observándome. El aire se volvió denso, y los susurros regresaron. De repente, la figura oscura apareció una vez más, pero esta vez no sentí miedo. Me arrodillé ante ella, ofreciendo mi tributo y pidiendo perdón por cualquier ofensa que pudiera haber cometido. La figura se quedó inmóvil por un momento, y luego extendió una mano hacia mí. De su mano salió un rayo de luz que iluminó el campo entero. Las plantas marchitas comenzaron a reverdecer, y la energía oscura se disipó. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La figura desapareció, y los susurros cesaron. Desde esa noche, la cosecha comenzó a recuperarse. Las plantas volvieron a crecer fuertes, y el campo recobró su vitalidad. Nunca llegué a entender completamente lo que sucedió, pero supe, desde ese momento, que hay algo más en la tierra, algo que va más allá de lo que mis ojos pueden ver. Ahora, cada vez que trabajo en el campo, siento la presencia del espíritu guardián, vigilando y protegiendo. He aprendido a respetar y honrar la tierra, sabiendo que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que influyen en nuestras vidas. Aunque el miedo persiste, también siento una gratitud profunda por haber recuperado mi cosecha y mi conexión con mis antepasados. Esta historia tiene alrededor de 10 años, pero me sigue atormentando cada vez que la recuerdo. Vivo en una isla del Caribe, y el pueblo donde residía no estaba muy desarrollado en ese entonces. Las calles carecían de suficientes faroles para iluminar nuestros caminos durante la noche, por lo que grandes porciones de la carretera permanecían sumidas en la oscuridad. Mi casa familiar no estaba dentro del pueblo, sino a unos 150 metros por el camino que salía de él.
No era raro que saliéramos por la tarde a buscar comida para la familia, pero mi madre nunca nos permitía hacerlo solos, preocupada por el peligro de caminar por esas carreteras oscuras. A unos 30 metros de mi casa se erguía un árbol inquietante, ubicado en una zona de la carretera completamente oscura por la noche. Este árbol, de apariencia envejecida, tenía ramas retorcidas y carecía de hojas. Durante el día parecía inerte y sin vida, pero al caer la noche adquiría un aspecto extraño, como si estuviera alerta. Por ello, siempre que alguien pasaba por allí, aceleraba el paso, a veces casi corriendo, como si intentara evitar quedarse cerca de aquel árbol. En mis años de adolescencia, me parecía absurdo que alguien, especialmente un adulto, pudiera temerle a un árbol. Pero pronto, descubriría las razones detrás de ese miedo. Una noche en particular, mi hermana y yo caminábamos hacia el pueblo desde nuestra casa. A unos 6 metros delante de nosotros iba nuestro vecino, a quien llamábamos Jim. Jim tenía unos 60 años y solía salir a caminar a la misma hora cada día. Aunque éramos vecinos desde hacía años, apenas interactuábamos. Él y su esposa se mantenían en su mundo, y eso nunca nos molestó. Solo intercambiábamos saludos de vez en cuando. Jim caminaba con un bastón y podía escuchar el golpeteo de cada paso que daba en la oscuridad. La carretera estaba vacía, salvo por nosotros tres. Lo vi adentrarse en la zona oscura donde se encontraba el árbol. Ni mi hermana ni yo podíamos verlo, pero sí escuchábamos el leve sonido de su bastón. De repente, un grito desgarrador surgió de la oscuridad, aterrorizando a mi hermana y a mí. Un escalofrío recorrió mi espalda y mis ojos se agrandaron de miedo. Vi a Jim salir rápidamente de la oscuridad, su bastón temblando violentamente en el aire nocturno. Se colocó bajo un farol donde la tenue luz apenas iluminaba el camino. Sus ojos estaban desorbitados y nos gritó, preguntando por qué habíamos hecho eso. Nos quedamos completamente atónitos. No teníamos idea de a qué se refería. Continuó gritando, acusándonos de haberle lanzado piedras en la oscuridad. A pesar de nuestros sinceros intentos de explicar que no éramos nosotros, y de que no entendíamos la situación, él se negó a darnos una oportunidad. Eventualmente, ignoramos sus gritos y seguimos caminando hacia la oscuridad. Tal como él había dicho, pronto escuchamos el sonido de pequeñas piedras golpeando el suelo detrás de nosotros. Miré hacia el árbol, buscando frenéticamente a alguien que pudiera estar parado en una rama, o esperando escuchar la risa de un niño o de un amigo que revelara su ubicación en la oscuridad. Sin embargo, no había nada. A través de las ramas desnudas del árbol podía ver el cielo nocturno, pero no había nadie. ¿Qué o quién era responsable de lanzar esas piedras en la oscuridad? Hasta el día de hoy, desearía saberlo. La decisión de mudarme a una casa en el campo, cerca del río, fue impulsada por el deseo de encontrar tranquilidad y una vida más conectada con la naturaleza. Después de años de trabajar en la ciudad, anhelaba la paz y la simplicidad del campo. Encontré una casa antigua y aislada, rodeada de tierras fértiles y ubicada a pocos metros de un río caudaloso. El paisaje era idílico, y aunque la casa necesitaba reparaciones, tenía un encanto rústico que me atrajo de inmediato. El primer día en mi nueva casa fue una mezcla de emoción y agotamiento. Pasé horas desempacando y organizando mis pertenencias, y al final del día me sentí satisfecho con mi progreso. Me preparé una cena sencilla y me senté en la terraza, disfrutando de la brisa fresca y el sonido relajante del río. El cielo estrellado y el canto de los grillos me hicieron sentir en paz por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, sin embargo, fue el comienzo de una serie de eventos inquietantes que me hicieron cuestionar mi decisión de mudarme. Me desperté en medio de la noche por un ruido extraño. Parecía un susurro, un murmullo apenas audible que provenía de alguna parte de la casa.
Me levanté de la cama y recorrí la casa en busca del origen del sonido, pero no encontré nada. Decidí que debía ser el viento o mi imaginación jugándome una mala pasada, y volví a la cama, tratando de ignorar el malestar que sentía. Los días siguientes transcurrieron sin mayores incidentes, pero cada noche los susurros volvían. Se volvían más claros y persistentes, y aunque no podía entender lo que decían, sentía una presencia en la casa. Empecé a notar pequeños cambios, objetos que se movían de lugar, puertas que se cerraban solas, y una sensación constante de ser observado. Traté de mantener la calma, atribuyendo todo a mi adaptación a un nuevo entorno, pero el malestar crecía. Una noche, mientras leía en la sala, el susurro se convirtió en un lamento desgarrador. El sonido llenó la habitación y heló mi sangre. Provenía del piso superior y, aunque cada fibra de mi ser me decía que no subiera, la curiosidad y el miedo me impulsaron a hacerlo. Subí las escaleras lentamente, sintiendo un frío creciente con cada paso. Al llegar al pasillo del segundo piso, vi una figura etérea al final del corredor. Era una mujer pálida y translúcida, con una expresión de desesperación en su rostro. Paralizado por el miedo, observé cómo la figura se desvanecía lentamente. Sentí una presión en el pecho y el aire se volvió helado. De repente, la figura desapareció y el lamento cesó. Me quedé allí temblando, incapaz de comprender lo que había visto. Esa noche apenas pude dormir, atormentado por visiones de la mujer y el sonido de su lamento. Al día siguiente, decidí investigar la historia de la casa. Visité a algunos vecinos y pregunté sobre los antiguos propietarios. Descubrí que la casa había pertenecido a una familia que vivió allí durante generaciones. La última propietaria, una mujer llamada Isabel, había muerto trágicamente ahogada en el río cercano. Se decía que su espíritu nunca encontró descanso y que su presencia aún se sentía en la casa. Las noches siguientes, los eventos paranormales se intensificaron. Los susurros se convirtieron en gritos y la figura de Isabel aparecía con más frecuencia. Podía sentir su dolor y desesperación y comprendí que estaba atrapada entre este mundo y el siguiente. Intenté comunicarme con ella, pero cada intento solo parecía enfurecerla más. Una noche, mientras dormía, me desperté abruptamente al sentir una presión en mi pecho. Abrí los ojos y vi a Isabel flotando sobre mí, con una expresión de ira y tristeza. Intenté moverme, pero estaba paralizado. Su mano espectral se acercó a mi rostro y sentí un frío extremo. En ese momento, comprendí que debía hacer algo para liberar su espíritu. Decidí buscar ayuda de un sacerdote local conocido por su conocimiento en lo paranormal. Le conté todo lo que había sucedido, y él accedió a venir a la casa para realizar un ritual de liberación. Al llegar, el sacerdote recorrió la casa, recitando oraciones y rociando agua bendita en cada rincón. Al llegar al río donde Isabel había perdido la vida, realizó una ceremonia especial, pidiendo paz para su alma. El ambiente en la casa cambió notablemente después del ritual. Los susurros cesaron y la sensación de ser observado desapareció. Sin embargo, una noche, mientras caminaba por el campo cercano, vi una luz tenue junto al río. Me acerqué y vi a Isabel. Pero esta vez, su apariencia era diferente. Ya no estaba desesperada ni enfurecida. Me miró con una expresión de agradecimiento y serenidad, y luego se desvaneció lentamente en la oscuridad. Desde entonces, la casa ha estado en paz. Aunque nunca olvidaré los eventos que viví, siento que finalmente encontré la tranquilidad que buscaba. Isabel por fin había encontrado su descanso eterno, y yo pude continuar mi vida en el campo sabiendo que su espíritu estaba en paz. Con el paso de los días, comencé a reparar la casa con más dedicación, plantando un pequeño jardín en honor a Isabel junto al río. El campo floreció con nueva vida, y la tierra parecía más fértil que nunca. Cada vez que me acercaba al jardín,
Sentía una brisa suave y un ligero susurro, pero esta vez era reconfortante. En las noches, cuando el viento soplaba suavemente y el río susurraba su melodía, a veces creía escuchar una canción lejana, una melodía que hablaba de paz y liberación. Aprendí a convivir con el recuerdo de Isabel, y su historia se convirtió en parte de la mía. Aunque el miedo inicial fue intenso, me dejó una lección invaluable sobre la conexión entre los vivos y los muertos, y el poder del perdón y la liberación. Mi vida en el campo continuó con normalidad. Las estaciones cambiaban, las cosechas se sucedían, y cada día encontraba más paz y satisfacción en mi trabajo. La presencia de Isabel, aunque ya no física, siempre me acompañaba, como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de honrar el pasado. Finalmente comprendí que mudarme a esa casa no fue una simple coincidencia. De alguna manera, el destino me había llevado allí para ayudar a un alma en pena y para encontrar mi propio camino hacia la paz y la serenidad. Este incidente ocurrió hace unos 4 años, cuando tenía 16 años. Fue un fin de semana frío de noviembre, y mi hermana y yo nos quedamos en casa de nuestros abuelos para cuidar a su perro anciano. Mi abuela había ido a celebrar el cumpleaños de su hermana con su esposo. Mi abuela vivía en una zona extremadamente rural de Alemania, y mi hermana y yo estábamos acostumbradas a pasar tiempo allí desde nuestra infancia. Recuerdo vívidamente ese lugar como un sitio increíblemente hermoso, con densos bosques verdes y rincones serenos perfectos para pasear, hacer senderismo o simplemente disfrutar de la naturaleza. La propiedad se fundía sin esfuerzo en el bosque, sin cercas ni muros. Recuerden que esto era en Alemania, donde no había osos ni pumas, y los pocos lobos que teníamos estaban regresando lentamente. Además, esto ocurría en Alemania Occidental, lejos de países donde pudieran deambular alces. La belleza de los bosques en esta región había sufrido un cambio drástico en la última década debido a la proliferación del escarabajo del abeto. No estoy del todo segura si ese es el nombre correcto, ya que he tenido que traducirlo para que me entiendan. Como resultado, grandes secciones de los, una vez exuberantes y densos bosques, fueron taladas, dejando áreas casi desprovistas de árboles. Sin embargo, los pequeños pero densos bosques cerca de casa de mi abuela se habían salvado relativamente, al menos, hasta ese momento. Durante el fin de semana mencionado, me ofrecí para sacar al perro 3 o 4 veces al día. Ese perro era mi compañero de infancia, una mezcla de Rottweiler grande con un vínculo extraordinario y una mezcla de dulzura e instinto de guardia. A pesar de tener casi 15 años, todavía podía discernir a las buenas personas de las malas. La noche del viernes de aquel fin de semana, nos despedimos de mi abuela y su esposo, y mientras mi hermana preparaba la cena, llevé al perro a pasear alrededor de las 7 de la tarde. Dado que era noviembre, la oscuridad ya había caído hacía un par de horas, pero me sentía cómoda en esos bosques y me acompañaba un perro grande. Así que, a pesar de ser una chica de 16 años sola, me sentía segura. Elegimos los bosques como nuestro camino y emprendimos un viaje a través de un área que recordaba de mi infancia, aunque no tan vívidamente como otras partes de ese bosque. Como mencioné antes, ya estaba completamente oscuro y había adquirido el hábito, gracias a mi abuela, de llevar una linterna de cabeza para pasear en la oscuridad, ya que tenía la tendencia de tropezar fácilmente. Esa linterna era prácticamente una necesidad. A medida que nos acercábamos a una parte desconocida del bosque, donde había varios estanques, me volví cautelosa. Apagué la música que había estado escuchando en un oído hasta ese momento para concentrarme en el camino. Fue en ese instante cuando lo sentí. Una emoción que nunca había experimentado antes. Una que no he vuelto a sentir desde entonces. Era una profunda tristeza y rabia que emanaba no de mí, sino de algo invisible e inaudible. El perro, que normalmente iba unos pasos delante de mí, olfateó el suelo y cambió su comportamiento.
Entonces se volvió hacia mí, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Sostuve su collar, lista para sujetarla si cargaba hacia algo o alguien que no podía ver. Mirando a mi alrededor, vi un pequeño estanque, mayormente cubierto de algas. Una extraña rabia persistía desde la dirección de ese estanque, desalentándome a seguir adelante y, en su lugar, instándome a huir. Una intensa necesidad de vomitar o de correr me abrumó, pero permanecí paralizada como un ciervo atrapado en los faros. Mi perro, a mi lado, probablemente experimentaba emociones similares, ya que comenzó a gruñir en un giro extraño de su comportamiento. El gruñido de la perra cesó y, en cambio, bajó las orejas, metiendo la cola entre las patas, y retrocedió por el camino que habíamos tomado. Mientras reflexionaba sobre su extraña reacción, un sonido de llanto llegó a mis oídos. No podía discernir si los llantos pertenecían a una mujer o a un hombre. El sentimiento transmitía una tristeza intensa que se convertía en rabia, como si proviniera de un corazón roto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me recordé a mí misma que debía tomar una respiración profunda. Con la sensación de que alguien podría estar en apuros, llamé, preguntando si había alguien que necesitara ayuda. El llanto se intensificó y, por el cambio de volumen, pude notar que se habían movido desde detrás de los setos y los árboles que rodeaban el estanque, y ahora se acercaban por el camino hacia mí. Aunque nadie estaba a la vista, por la posición del llanto, debería haber estado frente a ellos. Pero yo permanecía ahí, petrificada, tan quieta como una estatua. De repente, el llanto cesó y la rabia reemplazó a la tristeza. Este cambio repentino me descongeló y, uniéndome a mi perro, retrocedí lentamente. Tan pronto como doblamos una esquina que ocultaba el estanque de nuestra vista, el perro se relajó. Aceleramos el paso hacia casa y solo al salir del bosque esa sensación opresiva finalmente se disipó por completo. Decidí no contarle a nadie sobre esta experiencia y, en retrospectiva, me sentí algo tonta. Tal vez podría haber sido algún grupo de chicos bromeando conmigo. Después de todo, solo eran las 7 de la noche y sus almacenes estaban a unos 500 metros de distancia. Pero, ¿cómo lo habían logrado? ¿Con un altavoz Bluetooth? Llevaba una linterna de cabeza y podía ver casi todo lo que tenía delante, pero no podía encontrar a nadie. Sin embargo, una pregunta más urgente persistía. ¿Cómo lograron evocar en mí y en el perro esa sensación de rabia y tristeza? Aún más desconcertante, ¿cómo convencieron a una enorme mezcla de Rottweiler para huir en lugar de enfrentar lo que fueran? Durante la caminata de la mañana siguiente, no tuve el valor de regresar a ese lugar. Sin embargo, en el paseo de la tarde, volví con el perro. Ella se comportaba con total normalidad, salvo por estar más cerca de mí de lo habitual. Excepto por la ausencia de cualquier ave, nada extraño ocurrió. Regresamos a ese estanque en particular, mientras que los otros estanques allí albergaban patos, gansos y peces. Ese estanque en particular estaba casi desprovisto de vida, posiblemente debido a su estado desbordado. Sin embargo, había numerosas razones que podrían explicar esto, dado que era noviembre, pero no tengo una explicación definitiva sobre lo que sucedió. Solo un sinfín de teorías. De estas, la que encuentro más plausible es que era algún tipo de espíritu del bosque, ni malévolo ni benevolente, más bien un guardián de los bosques. Puede que acepte la presencia humana y sus efectos siempre que no dañen el bosque. Con los cambios que han ocurrido en los últimos años, quizás se ha angustiado por la continua destrucción de su hogar. Tal vez, accidentalmente, interrumpí su estanque personal, su espacio de llanto esa noche. Desde entonces, mi abuela se divorció de su esposo, no de mi abuelo, y se mudó a Münster, una ciudad importante en Alemania. El perro mencionado en mi historia tuvo que ser sacrificado el mes después del incidente debido a su deteriorada salud. La extraño inmensamente, especialmente cada invierno. Probablemente nunca regresaré a ese lugar porque, sinceramente,
con tanto bosque ahora desaparecido, ya no se siente como el paisaje de mi infancia. Espero sinceramente que no toda la zona forestal que quedaba se transforme en sitios de construcción. Espero que una parte sustancial del bosque se conserve. Los eventos que contaré ocurrieron a principios de la década de 2000, cuando apenas había salido de la universidad y disfrutaba de la libertad de mis primeros años. Mi entonces novia, que estaba un año detrás de mí, aún vivía con sus padres, así que para mantener su anonimato, me referiré a mis amigos como David y Mateo, mientras que mi ex será Valeria y su hermana será Jimena. Valeria aún vivía con sus padres en una casa bastante nueva, ubicada en uno de esos barrios modernos y elegantes de la ciudad, que se consideraban un poco más pijos que otros. Era una gran casa de 4 habitaciones, con un jardín trasero de tamaño respetable, situada en una calle semiprivada rodeada de otras casas igual de elegantes. El padre de Valeria era bastante acomodado, uno de los mejor pagados en la empresa en la que trabajaba, aunque su ego a menudo le jugaba malas pasadas. Era finales de verano y, en verdadera moda británica, cuando aparecía un rayo de sol y la promesa de un poco de calor, se organizaba una barbacoa. Así que, naturalmente, sus padres decidieron hacer una en su casa. Amigos y familiares fueron invitados, y pasamos la mayor parte de la tarde y la noche riendo y disfrutando en su amplio jardín, bebiendo y coqueteando con nuestras parejas. No voy a endulzar la situación. Éramos jóvenes, las hormonas estaban a flor de piel y el alcohol corría libremente. Alrededor de las 21 horas, decidimos ir a una de las discotecas alternativas de la ciudad. Podríamos haber optado por hacer una ruta de bares de franquicia en el centro, soportando la música pop británica de principios de los 2000 y los suelos tan pegajosos que cualquier cosa que se cayera se perdía para siempre, pero eso no era nuestro estilo. Nosotros éramos más de lo alternativo. David, en particular, era algo así como un DJ en ese momento, pero incluso él sabía que nuestra felicidad actual se aguaría en un bar de tipo Wetherspoon. Así que, con esa alegre incertidumbre, salimos de la casa de Valeria, caminando por la calle hasta la parada del autobús, donde esperábamos uno de los últimos buses de la noche hacia la ciudad. Al llegar, nos dirigimos hacia la estética gótica en blanco y negro del club, donde ya se había formado una fila para entrar. El lugar se llamaba Spiders, casi lo único de su tipo en Hull, y era una experiencia en sí misma. Entramos y comenzamos a disfrutar de la noche, bebiendo cócteles azucarados y devorando unas horribles hamburguesas congeladas que, a pesar de su precio, estaban sorprendentemente buenas. Era alrededor de la medianoche cuando decidimos volver, así que salimos del club y tomamos un taxi grande de regreso a casa. Yo, David, Mateo, Valeria y las respectivas novias de David y Mateo nos apretujamos en el taxi y llegamos de vuelta a la casa de Valeria alrededor de las 12:30. Las chicas subieron rápidamente a sus habitaciones mientras los chicos nos dirigimos a la sala de estar para relajarnos. Aún un poco animados por la noche, decidimos encender la televisión y navegar por los canales de Sky hasta dar con un maratón de ciencia ficción. Aquí hay algo que debo aclarar. Yo me pongo feliz y animado, pero no me emborracho. Así que, a medida que pasaba el tiempo con Neon Genesis Evangelion de fondo, la borrachera y el cansancio de David y Mateo comenzaron a hacer efecto. David se acomodó en el suelo, quedándose dormido mientras Mateo se ponía filosófico. Probablemente no fue la mejor idea ver Evangelion con un amigo cristiano medio borracho, y después de un rato, él también empezó a cabecear. Eran alrededor de las 2:45 de la mañana, tal vez 3 de la mañana, cuando algo me despertó. Mi estómago ruidoso me indicó que tenía hambre, así que me levanté, decidido a buscar algunas sobras de la barbacoa. Pensé en un par de hamburguesas y un vaso de agua. Así que, con eso en mente, salí sigilosamente de la sala hacia la cocina y me detuve en seco. El suelo de la cocina era de esos azulejos elegantes,
así que siempre estaba un poco frío, pero esa noche estaba helado. El aire se sentía gélido y podía ver mi aliento frente a mí. Con una ligera ebria, traté de convencerme de que quizás era una noche de agosto más fría de lo normal. Sin embargo, mi pensamiento seguía en la comida, así que empecé a buscar un plato, metiendo las hamburguesas en el microondas y buscando un vaso para el agua mientras comenzaba a preparar mi comida. Fue entonces cuando noté que, aparte del zumbido del microondas, todo estaba en completo silencio. Miré a mi alrededor, confundido, antes de encogerme de hombros. Pero, después de un momento, escuché un sollozo femenino muy distintivo. Me acerqué al borde de la cocina y, en la oscuridad, vi una figura con el cabello largo en el estudio, justo al lado de la cocina. No podía distinguirla claramente, pero podía oírla llorar y sollozar en un rincón de la habitación. Mi mente, algo embriagada, empezó a hacer conexiones, y decidí que era Jimena, la hermana menor de Valeria. No había tenido la mejor noche, había tenido una mala tarde en el trabajo, problemas con sus padres, y le dijeron que no podía salir con nosotros. Así que estaba atando cabos. ¿Estás bien?, susurré, intentando no despertar a nadie. Aunque, claro, mi susurro sonó más alto de lo que pretendía. La chica en la esquina siguió sollozando, deteniéndose un momento cuando hablé, y luego sacudiendo la cabeza en señal de que no. Cuando el microondas sonó, me apresuré a sacar mi hamburguesa y colocarla en su gran pan. Luego, tiré de una silla junto a la puerta del estudio. Mira, no sé qué pasa, y probablemente no soy el mejor para dar consejos, pero quiero que sepas que no estás sola. Estoy aquí, y no te voy a obligar a contarme nada. Solo estaré aquí, ¿de acuerdo? Con eso, me senté, escuchando los suaves sollozos que continuaban, aunque noté que se iban apagando. Quizás dijo algo, pero no lo capté mientras disfrutaba de mi hamburguesa, tratando de ser lo más comprensivo posible a las 3 de la mañana. Después de unos minutos, el llanto se detuvo, y escuché el sonido de la chica levantándose y moviéndose rápidamente a mi lado. Estaba oscuro y los detalles no eran claros, pero había algo en su presencia que se sentía raro. ¿No era Jimena un poco mayor que eso? Me encogí de hombros y terminé mi hamburguesa, rellenando mi bebida antes de regresar a la sala con ese silencioso y tambaleante estado de ánimo. Al acomodarme de nuevo en mi silla, Mateo despertó, parpadeando aturdido. ¿Quién estaba llorando?, preguntó. Así que le conté lo que había sucedido, explicándole que había estado ahí sentado y que la chica debía haberse ido de nuevo a su habitación. Pero en ese momento, David me miraba fijamente. No era Jimena. Nadie ha subido o bajado esas escaleras toda la noche. Ambos nos volvimos a mirar hacia las escaleras que llevaban a las habitaciones. Una ligera escalofrío recorrió mi cuerpo mientras nos sumíamos en un incómodo silencio. Voy a preguntarle a la mañana siguiente. Cuando finalmente nos despertamos, uno tras otro, aproveché la oportunidad de hablar con la madre de Valeria a solas. Le conté lo que había visto y escuchado, cómo había sentido el aire frío en la cocina. «Oh, ella, sí, suele aparecerse», respondió. Resultó que la familia ya conocía a su visitante extraña. Nadie sabía quién era, solo que a menudo se la oía llorar por la noche, alrededor de la cocina. A veces la veían, pero pensaban que todo estaba conectado a la tierra sobre la que se construyó la casa. Estas casas elegantes habían sido levantadas sobre un área que alguna vez fue pantano, un lugar donde los criminales solían deshacerse de lo que no querían que se encontrara. Y eso incluía cuerpos. No pensé mucho más en ello hasta unos meses después, cuando noté que las cosas en mi alojamiento compartido se volvían raras. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché algo y sentí un escalofrío, así que salí de mi habitación y bajé a la cocina, que estaba helada. Pero no pasó nada más, así que regresé a mi habitación. Mi compañero de cuarto, que estaba en silla de ruedas, salió de su habitación. ¿Has oído algo? Sí, ¿por qué?
Bueno, no sé qué es. Pienso que soy yo, pero miro y no estás allí. Solo sacudí la cabeza, sin saber qué decir. Al día siguiente me puse en contacto con los padres de mi ex. Alguien había estado allí, y me dijo que Valeria y Mateo habían tenido sus propias experiencias inquietantes. Los padres estaban bien enterados de la actividad en la casa, especialmente en las noches tranquilas. Nunca entendieron lo que había sucedido, pero lo aceptaron y dejaron que fluyera. Lo curioso es que, años después, Valeria y yo terminamos y nos encontramos hablando sobre este evento. No sé por qué nunca me lo contaste. Porque era una locura, le respondí. Locura, no es eso. ¿Por qué crees que estamos aquí? Y, por supuesto, con el paso del tiempo, nos olvidamos de ello. Pero después de todo, quizás había algo de verdad. A veces lo extraño nos rodea.